Y Daniel decía, bueno, a la próxima persona que siga en la línea para hablar, mándele un saludo. Y por supuesto que lo vamos a hacer, lo vamos a saludar. Es una voz vieja conocida y es un placer volverlo a tener en nuestro programa, Los Orígenes, digamos. Estamos hablando de nuestro columnista político ahora, Gabriel Landart. Gaby, muy buenos días, bienvenido, tanto tiempo, amigo. Mirá cómo te reciben. ¡Qué presentación! ¿Cómo andan? Qué placer de saludarlos. Igualmente para vos, ¿cómo va? Y de volver a despuntar un poco la vocación y la pasión, ¿no? La verdad, claro que sí, claro que sí. Sí. Han sido 2 meses largos, bueno, parte del tiempo se pasó rápido, la otra no. Agosto me parece fue un mes largo para todos, ¿no? Eterno, mes eterno. Afortunadamente ya estamos en 1 de septiembre y bueno, viene una carrera fuerte ahora. Sí, empezaron a acelerar motores, ¿no? Me parece que es la sensación que quedó. Sobre todo después del golpe enorme que recibieron el oficialismo y Juntos por el Cambio. Este golpe que se llama Javier Milei, esta ola que parece ser imparable y que según los primeros sondeos no ha parado de crecer, en detrimento de lo que muchos analistas pensaban, de que la sensatez iba a ir ganando con el tiempo y ese voto que podía ser interpretado como un voto bronca a lo que Milei muy inteligentemente denominó la casta, a la cual él pertenece, ¿no? Esto es lo curioso, que él se separa de algo de lo que pertenece, pero bueno, su estrategia fue muy buena y la verdad que la reacción en las urnas en el país, debo admitir, para mí una sorpresa total. Yo no pensaba que Javier Milei iba a superar los 15 puntos en el mejor de los escenarios, por lo cual, como analista político, te digo que si me volvés a presentar así, querida Rebe, ya te digo que soy un verdadero fracaso. No, bueno, Gaby, pero pará. Tengamos en cuenta algo, y nos pasó acá durante mucho tiempo, vas a recordarlo muy bien, hablamos con un montón de encuestadores que ubicaban a Javier Milei muy por detrás. O sea, es un error que salió en muchos lados y dejó en evidencia faltas grandes con respecto a las encuestas y bueno, que la gente después decide al momento de votar en las urnas. No hay que tirar abajo ni subestimar tampoco la participación del electorado que lo votó a Javier Milei. Por un lado, porque pueden seguir sus ideas y por otro lado también por este famoso voto bronca, que también es una realidad. Sí, yo creo que el voto bronca ha estado, pero puede manifestarse más en el altísimo nivel de ausentismo que hay. El segundo candidato más votado es el ausentismo. También, exactamente. Y atención con lo que pasó ayer, porque es muy interesante un par de datos que se desprenden del escrutinio definitivo de la elección general, o sea, estoy hablando de los candidatos a presidentes, donde, según quien te lo venda, te va a decir, ojo que la diferencia se achicó muchísimo. Claro, entre frentes, ¿no? Lo vemos a los tres en un escenario muy probable de que cualquiera de los tres puede, o en este caso de Unión por la Patria o de Juntos por el Cambio, puede llegar a disputar un eventual balotaje con Milei. El tema es el desagregado. Cuando vos vas a ver el escrutinio final por candidato, bueno, ahí hay un problema grande para Juntos por el Cambio. Porque Milei está bien, está debajo del 30, 29 y décimas, Massa 26 y décimas y Patricia Bullrich aparece con 16. Entonces, suponer que todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que fueron pocos pero sumaron un 12%, lo que Juntos por el Cambio lo posiciona como la segunda fuerza más votada, bueno, yo creo que es un error. Creo que es un error anticiparse de esa manera y decir que todos los votos de Larreta van a ser orgánicos y van a ir a Patricia Bullrich, suponiendo que tengamos el mismo escenario y la misma cantidad de votantes. Entonces, claro, por esto uno entiende, en este desagregado que ya se podía prever, el lanzamiento de Carlos Melconian, claro, para ocupar la centralidad en el día de ayer y hasta el próximo martes. Te digo que lo que más vas a ver de Juntos por el Cambio es a Carlos Melconian en algunos lugares con Patricia Bullrich, como lo hizo ayer en el programa Más Realidad de Jonathan Viale, y después en algunos otros programas también de canales de aire o de espacios de noticias en horario central, también estará
el economista que ya les anticipo va a estar en Mendoza el próximo miércoles. Bien, bueno, buen dato, es importante. Por supuesto, vamos a hacer la cobertura especial de esa llegada acá. Pero Gaby, es muy importante esto que vos estás marcando de la llegada de Melconian con su plan económico, porque claramente el problema central que estamos teniendo en la Argentina es la economía y es donde los candidatos se tienen que hacer fuertes. Y Melconian tiene una buena imagen y esto le puede favorecer muchísimo también a la figura de Patricia Bullrich. Bueno, sí, tiene una muy buena imagen, es un economista de alto fuste, es uno de los creadores de la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea es una fundación económica que se crea con el empresariado más pujante de Córdoba, donde, por ejemplo, fue presidida mucho tiempo por uno de los Pagani, estoy hablando de la familia que es dueña de la empresa Arcor, y allí Melconian tiene una participación muy activa. Por supuesto que goza de buena prensa, es un muy hábil declarante, también tiene un pasado, ¿no? En la gestión de Mauricio Macri no tuvo un buen paso. Bueno, todos lo tienen al pasado, ¿eh? Sí, bueno, es justamente donde hace pie Milei, claro, con eso, ¿no? Claro que sí. Si es por pasado, la candidata a presidente tiene mucho más que Melconian en la política, ¿no? Y en diferentes sectores y en diferentes cargos también. Lo que quiero decir es que puede llegar a ser un buen golpe de efecto, esto de Carlos Melconian, no sé si va a ser suficiente, ¿no? Para esa diferencia, que insisto, es interesante ver el desagregado de voto por candidato y no por fuerza política, teniendo en cuenta esto también para las elecciones de Mendoza, que se van a celebrar el próximo 24 de septiembre. Una cosa es lo que fue Cambia Mendoza con los votos de Alfredo Cornejo y de Luis Petri, y hay que ver si los votos de Petri van a seguir quedándose en Alfredo Cornejo, o si ahí puede robar votos, dicho por supuesto esto de la mejor manera, o pescar votos, la Unión Mendocina teniendo a Omar de Marchi como su cabeza y como candidato a gobernador. Un Omar de Marchi que fue muy vivo, sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero es para contextualizar, y que apenas se conoció el resultado de las elecciones se fue al búnker de Mechillano, ¿no? Para quedar asociado directamente con Javier Milei. Es un escenario muy abierto, insisto, hay que ver cuánta gente de la que no votó va a acercarse a las urnas. La participación fue muy baja en las PASO, realmente llamativamente baja, algo que veníamos viendo en otras provincias, por supuesto, pero que a la hora de elegir un candidato a presidente yo imaginaba un poquitito más. Estamos hablando, Gaby, de casi más de 10 millones de argentinos que no fueron a votar en las elecciones PASO. Bueno, 11 para ser exacto, claro, 11 un poquito millones. Más de... Es muchísimo. Es un montón. Y bueno, también el tema de los votos blancos, el voto blanco, en blanco, el voto nulo, eso también marca obviamente el contexto en el que estamos viviendo. Y por otro lado también, lo que yo siempre digo, el disgusto que hay de la sociedad para con la clase política. Ha quedado una vez más en evidencia. Bueno, claro, este gobierno, pensemos que este gobierno termina o llega a su cuarto año de gestión, cuarto y último, por lo menos el encabezado por Alberto Fernández, con un presidente del cual se sabe muy poco, que parece estar abocado realmente a tareas administrativas. Hay un chiste en los conventillos políticos que es que al presidente ya no le llevan ni el café en Olivos, o que ni Dylan le da bola, pero Dylan es su perro, pero realmente que se corrió completamente de esa centralidad y que hoy ocupa el ministro candidato, que es rarísimo, ¿no? Un Sergio Massa diciendo que él tiene las herramientas para mejorar la economía en un ministerio que él maneja hace 13 meses y en el cual la inflación no ha parado de crecer. Es cierto que uno no puede, cuando es un poquito más abierto y no con tanto sesgo, no puede culparlo de todo a Massa. A ver, no nos excusemos en la invasión de Rusia a Ucrania, pero sí podemos hablar de la sequía, que tiene un impacto gigantesco para la economía argentina y que ha significado varios miles de millones de dólares de pérdida para el país y por supuesto de reservas para el Banco Central a través de las retenciones. El escenario es complejo, el escenario es diverso, quedó clarísimo que el voto una vez más es mucho más emocional que racional.
habrá que ver cómo prima eso de cara a octubre, al 22 de octubre. Falta muchísimo. Yo creo que es, no sé si vas a coincidir, Rebe, conmigo y ahí en la mesa, de que la ventana entre las PASO y las generales es larguísima. Sí. Gabriel, tengo una pregunta para hacer hincapié, perdón, Rebe. Dale, tranqui, se va. Pregunte. Gabriel. Un gusto, un placer también, me gustaría conocerte algún día. Sí. Ya estaremos por ahí. Perfecto. Gabriel, ¿viste en los libros siempre, en momentos de crisis, siempre sale un conductor? Siempre sale una persona que se pone el liderazgo y dice, yo soy el líder y bueno, la gente que me siga, vamos a un norte. A eso quiero llegar. El voto se ha vuelto muy emocional. Por ende, el tema de pensar acá octubre, el tema de las coaliciones, lo vimos en el último escrutinio, de esa diferencia del 2%, pero en realidad lo que prima es la conducción. Una conducción que hoy la lleva adelante, Javier Milei con argumentos del pasado, pero en realidad tenés a dos personas que van detrás, que tienen mucha carga política, que tienen mucha historia y que tienen mucha gestión y que tienen mucha espalda. El caso de, en este momento Massa, y el caso de Patricia Bullrich, que ha vivido una eternidad en la República Argentina y que debe tener conocimientos increíbles para pensar y charlar con ella. Pero de cara a octubre se da un fenómeno rarísimo, es decir, ya no priman las coaliciones, sino que priman los liderazgos y en especialmente el liderazgo principal, la cabeza. ¿Eso va a ganar las elecciones pensando en octubre? Bueno, mira, es buena tu pregunta si la he interpretado bien. Está claro que la Argentina, particularmente, el mundo en general, pero la Argentina particularmente, siempre necesita de liderazgos mesiánicos. Está claro también que para Juntos por el Cambio deterioró mucho la imagen de la coalición, la interna, el desgaste de la interna entre Patricia y Horacio, entre Horacio y Patricia. Patricia Bullrich se muestra y lo es realmente como una líder de ese carácter mesiánico, haciendo hincapié en el coraje, en la valentía, estas palabras que hemos escuchado hasta el hartazgo en su campaña. Ahora lo que más van a escuchar va a ser el orden. Pero no sé si alcanza. No sé si alcanza con ese liderazgo. Y sobre todo porque lo que Juntos por el Cambio ahora intenta hacer hincapié es que, está bien, por un lado está el liderazgo de Patricia Bullrich, pero después tiene el equipo necesario para hacer esas transformaciones y ese cambio profundo que la Argentina necesita. Cosa que uno podría discutir. Lo de Melconian, insisto, ayer es mostrar equipo, es mostrar músculo. Previamente a lo de Melconian, Patricia Bullrich visitó el comité de la Unión Cívica Radical, donde estuvo, por ejemplo, con Gerardo Morales, el presidente de la UCR, con Martín Lustó, obviamente acompañada de su candidato a vicepresidente, Luis Petri, que también es radical. Pero lo que hay que ver es si alcanza. Después vos tenés a Milei diciendo rompamos todo. Yo creo que el votante de Milei, no quiero subestimar, pero en general tiene que ver con alguien que dice, ya probamos con fórmulas viejas y nos trajeron hasta acá, y probamos con algo nuevo, ¿no? Para mí de altísimo riesgo. También habría que discutir entre la masa etaria de los que lo votó a Milei, cuántos saben que existe el Congreso de la Nación, cuántos saben de la importancia para gobernar, que es tener una buena cantidad de diputados en la Cámara de Diputados, una buena cantidad de senadores en la Cámara Alta, porque hace que te dé gobernabilidad, donde puedas presentar proyectos y el Congreso te acompañe. No es tan sencillo, las plataformas de Javier Milei, cuando uno las lee, en algunos casos son preocupantes, las plataformas de gobierno, y vos fíjate que después de ganar las PASO, ese líder que también aparecía o emergía como mesiánico, como vos me preguntabas, que también lo es Javier, empieza a recular, diciéndolo de la manera más coloquial posible. Ya la dolarización es un proceso más largo, no sería algo inmediato, está mal explicada, mucha gente, como la campaña de Javier Milei básicamente se basa en redes sociales, mucha gente cree que si gana, no sé, 100.000 pesos va a ganar $100.000,
Esto evidentemente no es así. A mí me parece que las propuestas de Melconian ayer fueron bastante más racionales, practicables y dogmáticas, como por ejemplo hablar de un bimonetarismo que ya de hecho existe. Las propiedades, por ejemplo, y los autos se compran en dólares, ya nadie lleva esas cantidades enormes de dinero en pesos que significa, por ejemplo, el valor de una propiedad, o sea que ya hay un bimonetarismo de hecho. Lo que haría un eventual gobierno de Patricia Bullrich sería oficializarlo. Estoy esperando porque ya hace un ratito que abrieron los mercados, quiero ver cómo han reaccionado. Ustedes por ahí tienen algún monitor, cómo reaccionó el mercado al lanzamiento de Melconian. Yo lo que estoy viendo es que el dólar, por lo menos el blue, se mantiene igual que lo que cerró ayer en 7.35, y habrá que ver qué pasa, ¿sí? Massa también es un líder. Lo que pasa es que hay que ver de qué espacios. Y así todo, gestionando el Ministerio de Economía hace 13 meses, fue el segundo candidato más votado. Insisto, por candidato, no por fuerza política. Gaby, sí. Mira, te sumo un dato que saqué justo, me enviaron desde la Fundación Libertad y Progreso, que se encarga también de esto de medir las inflaciones. Sí. Y me tiraron este dato, escuchalo bien. En la presidencia de Alberto Fernández, la inflación acumulada que va desde el primer gobierno, contando más o menos 44 meses de lo que va a su gobierno estos 3 años, la inflación ¿585? No, 609%. 609. Mira, yo tenía el dato de 585. Bueno, es una bestialidad. Sí. Es una bestialidad, claro, ahí no es el pero Macri, pero sí pero Macri, porque ya te dejó un piso del 50 y pico %, y después hay que recordar que Alberto Fernández gobernó 2 años en pandemia. Sí. De ninguna manera quiero justificar la mala gestión de Alberto, pero... Son las realidades, Gaby. Sí. Pero sí hay que decir que el Estado, además, Rey Seba, estuvo muy presente durante la pandemia. Digo, recordemos, ATP, IFE, vacunas, todo eso significa una enorme erogación, varios puntos del PBI, para un país que ya venía destrozado, porque la gestión de Macri en términos económicos fue de las peores que se puedan recordar. Después que uno quiera barnizarla es otra historia, pero esto es lo cierto. Una pérdida del poder adquisitivo gigantesco, se volvió a un Fondo Monetario Internacional con una deuda sin precedentes, con un préstamo que es de dudosa procedencia, que no solamente termina ahí, sino que no se sabe de dónde se fueron esos fondos. El argumento de que fue para pagar deuda antigua es poco sólido cuando mirás los números en detalle, por lo cual no son justificaciones, pero sí digo que es contexto de lo que le tocó gobernar a Alberto Fernández. Y esto es cierto. ¿Termina con números que son un desastre? Sí, claro. ¿Que son injustificables? Sí, claro. El mundo tuvo pandemia y muchos otros países se recuperaron. Inclusive cuando vos ves la inflación en Ecuador fue de menos 1%. Te doy un caso de un país que está dolarizado, en un proceso que fue largo y que claro, si vos medís la inflación nada más decís, che, qué bueno, me quiero ir a vivir a Ecuador. Ahora, si vos mirás lo que fue la pandemia, los resultados que dejó estar dolarizado cuando Estados Unidos tenía problemas, bueno, ahí decís, no sé si quiero vivir en un país dolarizado. Pero si miramos el resto de la región, claro está que la Argentina es la más comprometida, pero por escándalo, sacando a Venezuela, ¿no? Sí. Está claro que lo que de alguna manera demostraron estas elecciones es que hay un fin de época, por eso uno puede interpretar el silencio de Cristina Kirchner de esta manera, sabiendo leer muy bien las jugadas, anticipándose, que podría marcar el fin de un modelo populista, si se quiere, pero bueno, hay que ver si lo que propone Milei no es populismo, pero del otro lado, ¿no? Si no es populismo de derecha. Hay medidas que son muy parecidas a esa. Digo, terminar con el empleo público o reducir el Estado a 8 ministerios, y cuando le preguntan qué va a hacer con esa gente, bueno, reculó bastante, fue cambiando bastante con el tiempo y con las declaraciones. Milei sabe, y lo van a ver ustedes muy llamado a silencio en las próximas semanas, porque sabe que crece desde el anonimato, que su campaña va por las redes,
que tiene menos desgaste mediático. Hay que estar atentos ahora al mes de octubre porque vamos a tener 2 debates presidenciales. El único debate formal en el que participó Javier Milei fue en 2021 para los candidatos a diputados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue muy mal en TN, en el programa Dos Voces. Se mostró muy nervioso, sin capacidad cuando le repreguntaban de responder bien. Es un técnico económico, nada más, es un tipo muy alterable, pero insisto, el número que vos contás de Alberto Fernández de la inflación, para no hacerla más larga, es lapidario, pero me parece que tiene un par de anclajes que son interesantes de discutir, más allá de que estamos hablando de una época que cualquiera de los argentinos quiere dejar atrás, y todo el mundo en general quiere dejar atrás, que fue la pandemia, donde hubo una presencia muy fuerte del Estado. Esto hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pandemia, sequía, guerra, muchos factores, Gaby. Y otra más, que los argentinos nos olvidamos siempre, es que nosotros estamos atados, bueno, a la inflación mundial, y este año Estados Unidos tuvo una de las inflaciones más altas en toda su historia. Pero ¿cómo lo reguló? Porque ellos manejan las tasas de interés, entonces ellos al subirla van bajando su inflación, pero van afectando a nuestros países que somos los emergentes o los que estamos por el piso, básicamente. Sí, también hay que decir que al Estado argentino le conviene que la inflación sea alta porque licúa déficit, ¿no? Licúa gran parte de su deuda, de esa manera le sirve. Este modelo ya lo hacía el gobierno de Macri, también lo hizo el gobierno anterior. No le conviene a los argentinos. De todas maneras, a ver, yo no quiero negar que hay realidades muy difíciles porque las hay, porque nos está pasando a cada uno de nosotros, pero también quiero decir que hay algo que se está haciendo bien y que la rueda está girando, más allá de que pueda haber un cambio cultural post-pandémico, ¿no? De satisfacciones más inmediatas y de la imposibilidad, por ejemplo, de invertir en bienes durables o por ejemplo, en automóviles también. Pero uno ve los aeropuertos llenos, uno ve los restaurantes llenos, los locales de ropa y de ropa cara no cierran, entonces algo está pasando, digamos, todavía alguna parte de la economía está funcionando. Esto también es un contraste, ¿no? Que cada vez menos gente pueda llegar a aprovechar esas cosas, bueno, sí, puede ser también. También hay mucha gente que hizo mucha guita con todo esto. Sí. Y esto hay que decirlo también, ¿no? Hay algunos sectores económicos que se beneficiaron muchísimo con esta gestión de Alberto Fernández y que hicieron muchísima guita. Por eso le vimos al presidente el otro día decir, che, no saben los vivos que la vienen juntando un montón y con respecto a esto del bono, ¿no? Y es hora de ponerla, básicamente. Claro, y es hora de volver un poquito. Vos después tenés vivos como Galperines, ¿no? Sí. El dueño de Mercado Libre, que se hizo rico en la Argentina, pero que no quiere tributar como corresponde y se va a Uruguay a tener su residencia fiscal allí, pero sigue teniendo todo su desarrollo en la Argentina. Esos tipos son de cuarta. Bueno, y nadie los toca, ¿no? ¿Cuánto hablamos, Gaby, de el presidente de la Anónima, creo que era? Que él mismo lo dijo, remarcamos todos los días. Claro. No nos podemos olvidar de eso también. Sí, tal cual. Bueno, amigo mío... No quiero que parezca... perdón, sí. Cierro con esto. No quiero que parezca una intervención filo-kirchnerista, pero no. sí me parece que lo que uno trata de hacer es poner los pies sobre la tierra y anunciar todo, y por lo menos tratar de analizar con todos los elementos, ¿no? Esa es la sensación que queda. Perdón por lo extenso, cierro con esto. Ustedes saben que Eugenio Bursaco, que estaba viendo un torneo de tenis, estamos hablando del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, afuera. Llega a la Argentina y lo rajan. Exactamente, ya quedó oficializado eso. Bueno, nos empezamos a escuchar más seguido, ¿sí? Sí, si el tiempo lo permite. Así será. Con muchísimo gusto. Ha sido, la verdad, un placer volver a escucharte, Rebe. Para mí también, Gaby. Y antes de que te vayas, quiero compartirte este mensaje que llega desde Santa Fe. Dice, saludos al genio de Gaby Landart. Un gusto volver a escucharte. Raúl te manda este mensaje, Gaby. Así que teníamos que comentártelo al aire también. Bueno, chicos, muchas gracias y que disfruten, Les quedan 40 minutos de mucho metaverso. Así será, Gaby. Nos encontramos cuando así se disponga. Dale. Abrazo enorme. Abrazo para vos también. Era Gaby Landart haciendo el análisis político de lo que está pasando,